Shabbat Shalom a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio en la primera epístola a Timoteo. ¿Se recuerdan ustedes que Pablo escribió esta carta a Timoteo cuando Timoteo estaba en Éfeso? Pablo lo había dejado a Timoteo en Éfeso para que corrigiera algunas cosas que estaban sucediendo ahí en la iglesia. Y si se acuerdan, los hermanos estaban contendiendo, se habían introducido falsos maestros que les estaban enseñando sobre genealogías y sobre vanas pláticas. Y entre otras cosas, Pablo lo mandó a Timoteo a que corrigiera esas falsas enseñanzas, no sea que se contaminara toda la iglesia. Y ahora este día vamos a hablar sobre otra cosa, sobre lo que Pablo le encargó a Timoteo a que pusiera orden. Y quisiera titular este mensaje este día, el orden en la iglesia. Y les aviso que este mensaje tal vez no va a ser un mensaje muy popular y va en contra de las normas de este mundo, ¿verdad? De la moda que este mundo ha adoptado, inclusive en la iglesia, pero espero respaldarlo completamente con las Santas Escrituras. Y como dice ahí en Apocalipsis, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver ahí 1 Timoteo capítulo 2, versos 8 a 15. Sería Padre, en nombre de Jesús, te pido esta mañana me ayudes a hablar lo que me has enseñado. Señor, cuando habla mi boca, llénala. Tú unge mis labios. Tu palabra ya está ungida, pero unge mis labios, Señor, al compartir la palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. La sociedad moderna se esmera en borrar las diferencias entre los dos géneros. Ridículamente insisten en que no hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Dicen que los hombres se pueden embarazar y que las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres pueden hacer. Rechazan absolutamente que los hombres tienen un papel que llevar a cabo y las mujeres otro. Muchos optan por vestirse del sexo opuesto y otros hasta se hacen cirugía para cambiar de género, ¿verdad? Y digo cambiar entre comillas porque nunca puedes cambiar de género. Te puedes poner o te puedes quitar lo que quieras, pero en tu ADN ahí dice si eres masculino o femenino. Entonces, si tú quieres pretender que eres una mujer, puedes pretender lo que quieras, que eres un caballo, que eres un delfín. Tu ADN va a decir que tú eres un hombre o una mujer. ¿Qué dice la Biblia sobre los hombres y las mujeres? ¿Tenía Dios en mente diferentes roles para ambos géneros? Con poca o totalmente careciente de instrucción bíblica, las nuevas generaciones aceptan la confusión sobre los géneros y algunos hasta insisten que no son ninguno ni el otro. ¿Verdad? ¿Cómo le llaman? Binarios. Que no son binarios o que son binarios. En su palabra santa, Dios instruye a su pueblo sobre el orden correcto en las reuniones de los creyentes y la estructura de su iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se debe comportar los hombres y las mujeres cuando se reúnen a adorar? La verdad es que Dios creó a la humanidad varón y hembra, y sí hay diferencias entre el uno y el otro. Y aún más, tienen papeles diferentes que jugar. Vamos a ver esto, vamos a examinar, que el Señor me ayude a exponer esto. Versículo 8 de la primera carta a Timoteo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La palabra griega para hombres aquí está en contraposición a mujeres, está refiriéndose a hombres. Escriban sus papeles. Dios quiere
que los hombres sean los líderes cuando la iglesia se reúna para la adoración corporativa. En otras palabras, cuando se reúnen los santos, los que deben de estar dirigiendo son hombres, ¿verdad? Los hombres, los pastores, los ancianos deben de ser hombres. Eso lo vamos a estudiar el siguiente capítulo. Son hombres. Los patriarcas, los 12 patriarcas, todos son hombres. Y los 12 apóstoles, todos son hombres. Esto habla de liderazgo, ¿verdad? Liderazgo en el gobierno y la estructura de Dios. Así es como Dios lo estableció. Y al desarrollar este tema, vamos a ver eso. Cuando se ofrece oración por los perdidos, durante esos momentos, los hombres deben dirigir. Y ahorita vamos a ver que esto tiene que ver con autoridad. Entonces, cuando dice que en todo lugar, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Cuando se refiere ahí en todo lugar, es una referencia a la asamblea oficial de la iglesia. En otras palabras, en todas las iglesias, ¿verdad? Donde quiera que se reúnan para adorar, si hay hombres, los hombres son los que tienen que dirigir. No sé si haya situaciones en lugares donde solamente las mujeres son creyentes, pues eso es diferente. Pero si se dirigen, si se congregan a adorar a Dios y hay hombres, los hombres son los que tienen que dirigir. Aunque levantar las manos, cuando dice aquí quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda. Entonces, aunque levantar las manos en adoración es bíblico y se debe de hacer, Pablo aquí no necesariamente enfatiza sobre una postura, pero más bien un requisito previo para la oración eficaz. En otras palabras, para que la oración sea eficaz, los hombres deben levantar manos santas sin ira y sin contienda. La palabra griega para santo aquí significa no contaminado o no manchado por el mal. En otras palabras, podemos estar adorando, podemos estar levantando manos, pero podemos estar contaminados. Y Pablo dice, para que sea eficaz, tiene que ser sin ira y contienda. La adoración. Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, siempre ha sido así, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, desde el principio. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Ellos ofrecieron sacrificios al Señor. Eso era la forma de adorar en aquellos días. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Porque Abel ofreció su ofrenda con manos limpias y sin ira. Pero Caín ofreció su sacrificio con un corazón equivocado, con iniquidad, con inmundicia. Y por eso es que Dios lo rechazó. Entonces, no importaba cuántos animales sacrificaran en esos días, había gente muy rica, si su corazón no estaba correcto, el Señor no recibía ese sacrificio. Y es lo mismo ahora. Cuando nos reunimos a adorar, cuando nos reunimos a alabar, y nuestros corazones no están en el lugar correcto, Dios no recibe esa alabanza. Tenemos que entender eso. Por eso es importante pasar un tiempo con el Señor antes de reunirnos, antes de que vayan a sus respectivas iglesias, y pasar tiempo con el Señor, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, perdonando a personas que los han ofendido y arrepentirse de cualquier pecado, ¿verdad? Para poder levantar manos, como dice Pablo aquí, a levantar manos santas, sin contaminación,
es a saber, sin ira ni contienda. Las manos simbolizan las actividades de la vida, ¿verdad? Lo que hacemos todos los días. Por tanto, las manos santas representan una vida santa. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él, ¿verdad? Lo hacemos por el Señor. No como a los hombres, sino como al Señor. Pero es menester que para poder levantar manos santas, tenemos que estar viviendo una vida santa, ¿verdad? Entonces, una vez más, Pablo le estaba encargando a Timoteo, quiero que corrijas estas cosas. Estoy escuchando que hay hombres que no están dirigiendo como deben, están viviendo vidas en pecado mundanalmente, y hay contiendas, no se están comprometiendo, y eso no debe de ser. Tiene que haber santidad y tiene que haber un fuerte compromiso en la adoración a Dios. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, esta base de la oración eficaz es una vida recta. Si nuestras oraciones van a ser eficaces, tenemos que estar viviendo una vida recta. Fíjense lo que dice ahí Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que tenemos que tratar con el pecado en nuestras vidas. Tenemos que ponernos en bien con Dios. Y confesar nuestras faltas a cristianos o creyentes maduros no es para que ellos perdonen sus pecados, es para sanar, ¿verdad? Para ponernos en bien con Dios. Hay personas que nos pueden ayudar a confesar pecados para ponernos en bien con Dios. Y dice, cuando hayamos tratado con el pecado, con la iniquidad, entonces la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? El diablo sabe, hermanos, cuando vamos a orar por alguien, si andamos mal, y se agarra de ahí. Pero cuando nos ponemos en bien con Dios, el diablo no tiene nada de qué agarrarse, y entonces nuestras oraciones se vuelven eficaces. La ira y la justicia son mutuamente excluyentes. No puedes orar rectamente delante de Dios lleno de ira. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestro enojo, hermano, nuestra ira, no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos ver una parte pequeñita del panorama. Nos enojamos, queremos arreglar todo aquí, pero no comprendemos todo el panorama. Dios mira todo. Y cuando Dios obra, afecta muchas personas, afecta muchas situaciones en su eterna sabiduría. Nosotros somos una gotita de agua en un balde. Y cuando nos enojamos es como que esa gotita se remueve, pero no afecta nada más. O si afecta, lo que afecta inmediatamente es contraproducente. No obra la justicia de Dios. Por eso decía Pablo, quiero que los hombres levanten manos santas, los líderes, sin ira ni contienda. Entonces, quizás una mejor traducción de la palabra contienda es disensión. Y se refiere a una reticencia vacilante a comprometerse a la oración. En otras palabras, no estaban comprometidos a la oración. Estaban llenos de ira, pero no se querían comprometer a la oración eficaz. Entonces, la oración ferviente, ¿verdad? Orando con ganas, sin ira, es eficaz. Y los dos se refieren a la actitud interior de uno, la actitud que debe de ver entre los hermanos, que debe de ver entre los líderes, los que debemos estar dirigiendo, hermanos. Los hombres hemos abandonado nuestra responsabilidad de dirigir, ya sea de dirigir en el hogar o de dirigir en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? El enemigo, usando el movimiento feminista, ahora ha llenado esos huecos que
han dejado los hombres negligentes y los ha llenado llenos de mujeres. Pueden ver en la sociedad donde quiera ya hay mujeres que son líderes. Eso, hermanos, es un síntoma, es un juicio de una sociedad que ha abandonado a Dios. No me recuerdo en el profeta Isaías, ahí dice que sus angustiadores, sus opresores, son sus hijos. Dice, y son gobernados por mujeres. Entonces, lo que pasa es que hay un quebrantamiento en el liderazgo de hombres, pero especialmente en la iglesia, ¿verdad? Se ha metido el enemigo y también el espíritu feminista ahora ha infiltrado, se ha inmiscuido en las iglesias. Esto está fuera de orden de Dios. Pero vamos a seguir. Dice ahí en el verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esta mañana hablamos sobre eso, de guardar nuestros corazones, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Escuchen esto. Las mujeres en la iglesia en este tiempo estaban viviendo vidas impuras y egocéntricas, o sea, querían toda la atención para ellas. Y esa práctica se trasladaba al servicio de adoración, donde se convertían en distracciones. Lo que tenemos que comprender es que durante ese tiempo, en el tiempo romano, en ciudades como Éfeso, donde eran gobernados por principados, ¿verdad? Como Diana y estos principados poderosos, a ciudades como Roma, como Corinto, eran muy similares a lo que está pasando en estos días. Muy similar, había mucha inmoralidad y perversidad sexual, había mucho desorden, muchos placeres. Y esto estaba afectando a las mujeres en la iglesia, ¿verdad? Estaban trayendo distracción a los servicios de adoración. 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando Pablo de estas mujeres que no estaban viviendo como debían. Cuando habla de placeres está hablando de inmoralidad sexual. ¿Qué sigue? Timoteo 5:11-15, vamos a llegar a estas partes. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y lo que está hablando aquí no necesariamente que se quieren casar con creyentes, sino con no creyentes. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, pero que se casen con creyentes, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. En otras palabras, había mujeres de la iglesia que estaban viviendo vidas inmorales, estaban cobrando actitudes del mundo, estaban trayendo estas distracciones a la iglesia y estaban afectando la adoración a Dios. Se estaba introduciendo el diablo en la iglesia, en otras palabras. Y por eso Pablo dijo a Timoteo, tenemos que corregir eso. Debido a la centralidad de la oración, de la adoración en la vida de la iglesia, Pablo le pidió a Timoteo, tienes que enfrentar ese problema. Que están interrumpiendo la adoración, la gente no está adorando como debe, están distraídos por estas cosas. La palabra griega para decorosa significa arreglar, poner en orden o preparar. Una mujer creyente, escuchen esto, y las mujeres deben de corregirse, hermanos, entre ellas, ¿verdad? Tal vez los hombres hablamos en términos generales, pero cuando se trata de situaciones específicas, las mujeres se deben de corregir entre ellas, ¿verdad? Una mujer creyente debe arreglarse apropiadamente para el servicio de adoración.
lo que incluye usar ropa decente que refleje un corazón puro debidamente adornado. En otras palabras, el adorno de una mujer creyente debe de ser su corazón, ¿verdad? La palabra griega para propiedad o ser propio se refiere a modestia mezclada con humildad, que conlleva la idea subyacente de modestia, ¿verdad? En otras palabras, la mujer creyente debe de vestirse honestamente. No quiere decir que no se puede arreglar, a vestirse bonito, pero lo que quiere decir es que no debe de ser exagerada. No debe de ser ostentosa, ni tampoco debe de vestirse indecentemente, ¿verdad? Hay lugares donde las mujeres tienen que usar vestido para ir a la iglesia, pero créanme, hemos mirado situaciones donde las mujeres se visten con vestidos súper apretados, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con ser modestas o con santidad. Entonces, la regla es la modestia y es una actitud de humildad, ¿verdad? Una actitud que está preparada para la adoración. También puede referirse al rechazo de cualquier cosa deshonrosa para Dios o al dolor por el pecado. Entonces, básicamente, la moderación se refiere básicamente también al autocontrol sobre las pasiones sexuales. Las mujeres piadosas odian el pecado y controlan sus pasiones para no llevar a otro al pecado. Hermanos, debemos comprender, les voy a decir algo, los hombres, así nos hizo Dios, somos estimulados por la vista, ¿verdad? Así es como cuando vimos a nuestra esposa, nos gustó, ¿verdad? Nos llamó la atención. Somos estimulados por la vista, lo que vemos. Y cuando las hermanas se visten indecentemente, entonces eso inevitablemente llama la atención a los hombres. Y en vez de estar enfocados en la adoración a Dios, entonces ahora están enfocados en esa persona que está vestida indecentemente. Dice la palabra de Dios que esto es pecado, ¿verdad? Las mujeres piadosas odian el pecado y controlan sus pasiones para no llevar a otro a pecado, ¿verdad? Y hay personas que hacen esto adrede, ¿verdad? Quieren llamar la atención a ellos mismos. Esto es un espíritu inmundo, un espíritu de Jezabel, que busca destruir a las iglesias. ¿Cómo? Introduciendo inmoralidad sexual, ¿verdad? Cuando una mujer se viste indecentemente a propósito y va a las iglesias, es porque está siendo influenciada por un espíritu de Jezabel que busca introducir inmoralidad sexual a la iglesia para destruirla, para destruir la santidad. Estos tiempos podemos verlo por todos lados, ¿verdad? La indecencia, la manera indecorosa de que se visten muchas personas. Los peinados ostentosos también estaban causando discordia y distracciones en la iglesia. Y las mujeres del siglo I, lo que hacían en esos días, tejían oro, perlas y otras joyas en sus estilos de cabello. Se los entretejían en el pelo, ¿verdad? En estos días se me hace que hay broches y cosas así, pero en ese tiempo se entretejían el pelo entre sus joyas o oro, lo que sea, o cabello trenzado, para llamar la atención sobre sí mismas y su riqueza o belleza, ¿verdad? Siempre ha habido personas con dinero y hay personas que les encanta presumir que son ricos y se visten ostentosamente, una vez más, para llamar la atención a ellas mismas. O eran mujeres muy bonitas y también querían llamar la atención. Eso es un mal espíritu, ¿verdad?
Hay creyentes, hermanas casadas, que son muy bonitas y les encanta llamar la atención a los hombres. Esto es pecado, porque causan que los hombres pequen, ¿verdad? Causan el pecado de la lujuria y el pecado del adulterio del corazón. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas, tanto hombres como mujeres, cómo nos vestimos para no llamar la atención a nosotros mismos, no quitar la atención que le pertenece al Señor. Entonces, lo mismo ocurría con aquellas mujeres que vestían ropas costosas, ¿verdad? Al hacerlo, atraían la atención hacia sí mismas y alejaban del Señor, lo que probablemente provocaría que las mujeres más pobres también sintieran envidia. Entonces los hombres estaban en lujuria, deseándolas, y las otras mujeres más pobres las estaban envidiando, otra vez causando pecado, ¿verdad? Causando, por una parte, inmoralidad sexual y por otra parte, envidias, ¿verdad? El diablo es muy astuto, hermanos, es muy astuto. Entonces, el punto de Pablo era prohibir la preocupación de ciertas mujeres por hacer alarde de sus riquezas y distraer a la gente de la oración al Señor. Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando nos reunimos a adorar a Dios, tenemos que enfocarnos en Jesús, ¿verdad? Y cuando una persona se viste, ya sea ostentosamente o indecentemente, o lo que sea, y en especial las mujeres, causa distracciones en la iglesia, ¿verdad? Si los ministros se sientan enfrente, la van a estar mirando. Los hombres que están sentados alrededor de esa persona, la van a estar mirando. Las mujeres también, ¿verdad? Por diferentes motivos. Pero lo que causa esto, y el punto es que el Señor nos fue a nosotros para traerle gloria a Él y no para traernos gloria a nosotros mismos. Y no para causar que otros pequen a causa de nosotros. Podemos ver hoy en día, ¿verdad? Ahora, en estas últimas décadas, ya se usa el estilo de tener grupos de alabanza que se paran enfrente. Antes no era así, pero ahora sí es. Y muchas de esas personas, ustedes saben, se visten indecentemente. ¿Y qué está pasando? Están robando la atención de la adoración al Señor y las están trayendo a ellas mismas. Es lo mismo lo que pasaba en ese tiempo, es lo mismo que está pasando ahora. Entonces, las hermanas creyentes, también los hombres, tienen que entender que no se trata de nosotros, ¿verdad? Si tú estás tratando de llamar la atención en la iglesia, algo está mal. Tu corazón no está correcto, porque tu deseo debe de ser traerle gloria a Dios. Que la atención se quite de ti y se vaya al Señor, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Entonces yo te exhorto, como creyente, como mujer de Dios, que tengas cuidado cómo te vistes. No quiere decir que no te peines, que uses ropa de segunda. Eso no quiere decir. Quiere decir vestirte pudosamente, vestirte modestamente y decentemente. No andar llamando la atención incorrecta. Si vas a llamar la atención, que llame la atención por ser una mujer humilde, una mujer que adora a Dios. Porque mira, si estás llamando la atención de esa manera, vas a atraer a los hombres equivocados. Si tienes que exponer tu cuerpo, tienes que exponer la manera que te vistes, entonces vas a atraer a los hombres equivocados. Pero si tienes humildad en tu corazón, te vistes modestamente y tu deseo es de adorar a Dios, sabes que Dios va a traer la persona correcta a tu vida, ¿verdad? Tal vez tengas deseo de casarte, no sé, ¿verdad? A lo mejor es viuda o estás buscando pareja, lo que sea. Si tú sirves al Señor, si honras su palabra, lo que nos está aconsejando aquí, te garantizo que vas a traer a la persona correcta y no a la persona equivocada.
Hay tantas personas que no entienden, ¿verdad? Muchas mujeres que acaban con hombres que las golpean o son viciosos o andan en crímenes, vez tras vez. ¿Por qué? Porque no han entendido que la manera que se conducen, la manera que se visten, si honran a Dios o no, tiene mucho que ver con el tipo de personas que vas a traer. Entonces, hombres, mujeres, debemos de decidir que vamos a honrar a Dios. No vamos a seguir los patrones de este mundo, sino que nos vamos a someter al Señor, nos vamos a vestir decentemente, vamos a andar con corazones humildes y dejarle todo al Señor. Y el Señor, hermanos, cuando lo honramos a Él nos honra a nosotros. Entonces comprendamos eso cuando nos juntemos a adorar. Hermanas, tengan cuidado cómo se visten. No porque se enoje, no se enoje el esposo, o porque acá, sino para honrar al Señor. ¿Verdad? Honrar al Señor. Y desviar la atención de nosotros hacia Dios donde corresponde. No debe de haber ese tipo de distracciones en la iglesia, porque la adoración es central, hermanos. Cuando nos reunimos, la adoración a Dios es central. Se trata de Dios, no se trata de nosotros. Todos los llamados míos para gloria mía los creé, los ve y los hice. Verso 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Piedad quiere decir vivir una vida santa. Aquellas mujeres que se han comprometido públicamente a buscar la piedad deben apoyar esa afirmación no solo en comportamiento, vestimenta y apariencia, sino también vistiéndose con un comportamiento recto. O sea, sí, vístanse decentemente, vístanse con modestia, pero también tener un comportamiento recto. Escriban sus papeles. La idea es que las mujeres creyentes no deben buscar llamar la atención a ellas mismas, sino de traer gloria a Jesús. ¿Ves? Ahora, si eres una persona, mujer bonita, no te estoy diciendo que te hagas fea. Por eso dice aquí que no nomás es la modestia, eso es el comportamiento. ¿Verdad? ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu conducta entre los hermanos? ¿Cómo conduces tu vida? ¿Verdad? Darte tu lugar, pero sobre todo vivir una vida que agrada al Señor. Y vas a ver cómo tarde que temprano, si tu deseo es casarte, el Señor va a traer la persona correcta a tu vida. ¿Estás viviendo mal o en pecado? Arrepiéntete. ¿Has estado haciendo eso, tratando de vestirte como te dices por llamar la atención? Arrepiéntete. Ponte bien con el Señor y vas a ver cómo Dios te va a bendecir por eso. Muy bien. Ahora entramos al meollo de lo que vamos a enseñar. 1 Timoteo 2:11 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Acuérdense, estamos hablando cuando nos reunimos a adorar corporativamente. Las mujeres no deben ser maestras públicas cuando se reúne la iglesia, pero tampoco deben ser excluidas del proceso de aprendizaje. Vamos a explicar eso. La forma del verbo griego aquí traducido, dejar aprender, es un imperativo, es un mandamiento. Pablo está ordenando que las mujeres sean enseñadas en la iglesia, porque crean o no, en tiempos pasados no dejaban que las mujeres ni aprendieran nada. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: los hombres son los que deben enseñar, pero no deben de prohibir a las mujeres de aprender. Fíjense cómo está la cosa, excluían completamente a las mujeres, y Pablo le decía: no, tienen que enseñarlas, ellas también tienen que aprender la palabra de Dios. Era otra cosa que estaba en desorden, no nomás era un desorden de las mujeres, sino que también estaban siendo negligentes con ellas y no las querían enseñar. Por eso dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Tiene que aprender también la mujer. También necesita la palabra de Dios.
Entonces, se trataba de un concepto novedoso cuando Pablo le decía, enséñales a las mujeres qué están haciendo. Ya que ni el judaísmo del primer siglo ni la cultura griega tenían en alta estima a las mujeres. Esa era otra cosa que estaba en desorden, ¿verdad? Si fijan cómo el enemigo no nomás ataca a los hombres, ataca a las mujeres, ataca a todo. ¿Verdad? Todo lo que es decente y lo que se trata del orden de Dios, el enemigo lo ataca. Algunas de las mujeres de Éfeso probablemente reaccionaron exageradamente ante la denigración cultural que típicamente habían sufrido y aprovecharon su oportunidad en la iglesia buscando un papel dominante en el liderazgo. ¿Verdad? Que también está mal. También está mal. Sí, ya. Porque no permito, verso 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La expresión aquí no le permito, la palabra griega para permiso se usa en el Nuevo Testamento para referirse a permitir que alguien haga lo que quiera, lo que desea. Escriban sus papeles. Es posible que Pablo se estuviera refiriendo a una situación real en la que varias mujeres de Éfeso deseaban ser predicadoras públicas. Y vamos a estudiar esto cuando estudiemos el capítulo 3 de Timoteo. Acuérdense que la carta de Timoteo es una de las cartas que se llaman las cartas pastorales y habla del orden en la iglesia. Enseñar. Pablo usó una forma verbal de esta palabra griega que indica una condición o proceso y se traduce mejor ser maestro. Y como enseñar es una función oficial importante en la iglesia, por lo tanto Pablo prohíbe a las mujeres ocupar el cargo y el papel de pastora o maestra. Una vez más. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se reúne en la iglesia y una mujer se levanta a predicar o a enseñar, lo que está pasando es que está ejerciendo dominio o autoridad sobre los hombres. Y ahorita vamos a ver de dónde viene eso. Está usurpando la autoridad de los hombres en la iglesia del Señor cuando se levantan o cuando son ordenadas como pastoras o ancianas o lo que sea. Está fuera del orden de Dios. ¿Qué estamos viendo en nuestros días? Lo mismo, el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Lo que empezó como el movimiento feminista y ahora todas las políticas y todo está lleno de mujeres y trajo el divorcio y la supuesta liberación sexual y ahora el aborto y tantas cosas. Entonces ahora también ha irrumpido en la iglesia de Dios, donde se están ordenando pastoras, ancianas, y lo que es peor, el desorden ahora ya es tanto que ahora están ordenando no nomás a mujeres, sino a lesbianas, están ordenando transgéneros, están ordenando todo tipo de gente que vive en inmoralidad sexual o en perversidad, porque nos hemos apartado del orden de Dios. En la iglesia de Dios no debe de ser así, eso no es lo que el Señor estableció. Entonces Pablo le dijo, Timoteo, tienes que corregir estas cosas, porque así no es como se debe de conducir la iglesia de Dios. Ahora, no les prohíbe a las mujeres enseñar en otras condiciones y circunstancias apropiadas. Las mujeres pueden enseñar a las mujeres, pueden enseñar a los niños, pueden hasta profetizar, pero hay un orden de profetizar. Acuérdense, con la cabeza tapada y bajo sujeción. Aún también pueden evangelizar, nada las detiene, ¿verdad? Pero estamos hablando de la reunión corporativa de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo, Hechos 18:26. Cuando Apolos estaba predicando, un gran predicador, pero solamente conocía el bautismo de Juan, fíjense lo que pasó. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, hablando de Apolos,
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, eran amigos de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, hay circunstancias donde sí, especialmente cuando evangelizan. Pero cuando están en la congregación, en la iglesia corporativa, y se ponen a enseñar y se ponen a predicar, están tomando autoridad sobre los hombres. Ahorita vamos a ver de dónde viene eso. Tener autoridad sobre Pablo prohíbe a las mujeres ejercer cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la asamblea de la iglesia, ya que los ancianos son quienes gobiernan. Predicar, enseñar en la iglesia, hermanos, es gobernar. Es autoridad espiritual. El mundo no lo comprende. Si una feminista, alguien me oyera lo que estoy predicando, se me echarían encima, no comprenden. Me llamarían chauvinista, me llamarían discriminador, un montón de nombres. Pero de eso no se trata aquí. No estamos hablando del reino del mundo, estamos hablando del reino de Dios. Como Dios nos dice que debemos de comportarnos. Porque un día el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Verdad? Dios nos va a llamar a cuentas de cómo obedecimos o no obedecimos su palabra. Todos deben ser hombres, como se desprende claramente de los requisitos del capítulo 3. Y lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Está hablando de los obispos y está hablando de los ancianos. Básicamente de los pastores o los líderes de la iglesia. Allí vamos a ver los calificativos, lo que califica a un hombre a ser ya sea anciano o ser obispo o presbítero, como lo quieran llamar, que realmente son apóstoles, ¿verdad? Y son pastores, pero en el griego pues no lo tradujeron de esa manera. Pero vamos a ver quiénes califican para llevar a cabo estos oficios en la iglesia. Ok, ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, o sea que pecó, se pasó la línea, la raya, transgredió. El papel subordinado de la mujer no resultó después de la caída como una corrupción cultural y chauvinista del diseño perfecto de Dios. Más bien, desde el principio, Dios estableció su papel como parte de su creación. Desde el principio, Dios así lo hizo. Escriban sus papeles. Dios hizo mujer tras hombre para que fuera su ayuda adecuada. Unas versiones dicen idónea. Dios hizo mujer tras hombre para que fuera su ayuda adecuada o su ayuda idónea. Hay algunos que dicen no ayuda demonia, sino ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, la caída en realidad corrobora el plan divino de la creación de Dios. Por naturaleza, Eva no estaba preparada para asumir la posición de responsabilidad final. No estaba preparada. Al dejar la protección de Adán y usurpar su liderazgo, porque fue lo que hizo, no consultó a su esposo, ella quedó vulnerable y cayó, confirmando así lo importante que era para ella permanecer bajo la protección y el liderazgo de su marido. Hay algo muy interesante. Si ustedes ven Génesis capítulo 6, se van a dar cuenta que los ángeles caídos se metieron con mujeres y procrearon gigantes, ¿verdad? Allí en la primera carta de los Corintios, Pablo también habla sobre que la mujer se cubra su cabeza cuando ora o profetice, y luego dice que tiene que ver con ángeles. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del peligro cuando una mujer no está en sujeción, especialmente espiritual, cuando usurpa el lugar de los hombres, se está exponiendo
a la influencia de los ángeles caídos. Pero cuando está bajo sujeción, ¿verdad? Cuando está sometida a su pastor, a su esposo, lo que sea, tiene protección. Cuando se sale de allí y quiere usurpar la autoridad que Dios le da a los hombres, entonces está abriendo su vida para la influencia de los ángeles caídos. Es muy interesante. Estamos hablando de peligro espiritual aquí también, ¿no? Cuando desobedecemos la palabra de Dios, de la manera, sean hombres o mujeres, le estamos abriendo la puerta al diablo para que entre y haga y deshaga nuestras vidas, en nuestras familias, en tantas cosas, porque no queremos sujetarnos a Dios. Pensamos que sabemos más que Dios. No, eso es antiguo. Eso es anticuado. ¿De qué estás hablando? Ya estamos en tiempos modernos. ¿Qué estás haciendo? No. Estamos hablando de principios eternos, principios espirituales, que aún son vigentes en nuestros días. ¿Por qué creen que hay tanto desorden en el mundo? ¿Por qué creen que hay tanta destrucción de familias? Tanto aborto. Porque estamos fuera del orden de Dios. El hombre quiere hacer lo que quiere, no quiere responsabilidad, no quiere ser el líder. La mujer se sube, asume el poder del liderazgo, pero Dios no la llamó a hacer eso. ¿Verdad? Hace lo mejor que puede, pero Dios no la crió para eso. Hay un desorden por todos lados. Las pobres madres solteras que crían a sus hijos varones como pueden, ¿verdad? Pero por más que pueden, no pueden tomar el lugar del hombre. ¿Y dónde está el hombre? Pues se fue. Ha sido negligente, no quiere el liderazgo. Y todo es a causa del pecado. Pero esto no debe de ser así en la iglesia de Dios, hermanos. Debemos de someternos a la palabra de Dios y comprender que hay un orden. Y cuando seguimos ese orden, nuestras familias crecen sanas y crecen bajo la protección de Dios. Cuando nos desalineamos del orden de Dios, entonces ahí es donde entra el diablo y causa todo tipo de estragos, ¿verdad? Los pobres jóvenes, no sé si ustedes saben, pero hay encuestas que demuestran que los jóvenes transgénero, aún los que tienen operaciones para cambiarse de género, ¿saben ustedes que hay un nivel muy alto de suicidio? ¿Por qué? Porque a un hombre Dios no lo creó para ser mujer, ni a una mujer Dios la creó para ser hombre. Están funcionando de una manera que Dios no los creó. ¿Pueden hacerlo? Pues claro, todos podemos pretender, ¿verdad? Es como tomar una carga muy grande así, de esos los trailers, ¿verdad? Y que vamos a decir un carrito pequeño, ¿qué será? Un Corolla, que lo pongan a jalar esa carga, ¿verdad? Entonces, a lo mejor va a poder, 1 milla, 2 millas, va a poder a lo mejor una distancia, pero tarde que temprano se va a asar el motor, la transmisión se va a descomponer, porque no fue hecho para jalar ese tipo de cargas, ¿verdad? Pero trae un camión, un semi que lo llaman, esos motores poderosos, y lo pones, no hay problema, porque está funcionando como fue diseñado. Entonces, cuando un hombre está tratando de funcionar como una mujer, está insatisfecho, se deprime. Cuando una mujer está tratando de ser un hombre, se deprime, se frustra. ¿Por qué? Porque no fue hecho para eso. Entonces debemos de tener compasión y orar por estas personas y pedirle al Señor que quite la venda de sus ojos para que ellos puedan venir a Jesús y recibirlo como su Salvador y vivir la vida que Dios tiene diseñada. Miren, el diablo ha robado el destino de estas personas, los homosexuales, las lesbianas. Dios les ha robado, el enemigo les ha robado los destinos que Dios tiene para ellos. Y la Biblia dice que Dios ya escribió nuestros libros desde antes de la fundación del mundo, pero el diablo se roba esos destinos. Y por eso debemos de tener compasión a ellos, hermanos. Y por eso no debemos de estar imitando al mundo si queremos de veras agradar a Dios.
debemos de someternos, tanto hombres como mujeres, debemos someternos al orden y la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Estás batallando? Tráelo al Señor. ¿Estás luchando con sentimientos homosexuales o lesbianismo o transgéneros? Asincérate con el Señor. ¿Dónde se metió? Arrepiéntete. ¿Dónde se introdujo ese espíritu? ¿Por pornografía? A lo mejor fuiste abusado o abusada sexualmente. Dios puede sanar todo eso. Hay esperanza. Pero tienes que decidir en tu corazón que le vas a dar tu corazón al Señor. Y Él te puede liberar. Él te puede sanar y luego restaurarte a tu destino como hombre, como mujer, ¿verdad? Ese destino glorioso que Dios tiene para ti. Dios te puede restaurar. Y por eso es tan peligroso, iglesia, que andemos siguiendo la dirección del mundo, que andemos tratando de actuar y caminar en los patrones de este mundo. Tenemos que rechazarlo, hermanos. Apocalipsis nos dice que salgamos de ella, de este sistema falso, que no sea que participemos de sus plagas. Hay consecuencias. En última instancia, la responsabilidad de la caída todavía recae en Adán. ¿Por qué? Porque eligió desobedecer a Dios, aparte de ser engañado. Es muy serio también, hermanos, cuando los hombres no tomamos nuestro lugar. También Dios nos va a juzgar severamente, ¿verdad? Las mujeres, hermanas, no busquen controlar, no busquen tomar, usurpar posiciones que no son de ustedes, porque también Dios les va a juzgar. Tenemos que ser obedientes a Dios y a su palabra. Y finalmente, 1 Timoteo 2:15 les dijo a las mujeres, no lo puse, 2:15, ahí está. Pero se salvará, hablando de la mujer, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación como esta. Ahora, esto no está diciendo que nomás porque tengan hijos van a ser salvos, sino todas las mujeres del mundo que son madres serán salvas. Lo que está diciendo eso es que en ese tiempo no es como ahora, donde hay doctores, hay medicina, a veces cuando hay problemas de embarazo, pues van al hospital y ahí los pueden atender. En ese tiempo no había eso. Muchas mujeres se morían en el parto por falta de atención médica. Entonces lo que está diciendo eso es que Dios las va a preservar, engendrando hijos, y serán salvas, pero si permanecen en fe, amor y santificación con modestia. Eso es lo que Dios pide, ¿verdad? Dios no llamó a las mujeres a ser líderes en la iglesia. Las llamó a ser ayudantes, las llamó a ser madres, las llamó a ser, las llamó a educar a las más jóvenes. Después vamos a agregar eso. ¿Saben ustedes que las mujeres deben estar enseñando a sus hijas a ser madres y a respetar a sus esposos? ¿Verdad? ¿Qué diferencia ahora? Si yo me pongo a decir eso en frente de una clase universitaria, ahora, ¿sabes qué? Tu destino es ser madre, ser esposa. Debes enseñar a tus hijas a ser madres. Los hombres no pueden enseñar a las mujeres a ser madres y también a respetar a tu esposo. Yo pienso que no saldría vivo de ese salón. Pero el punto es este, hermanos. Debemos de someternos a Dios y su palabra. Él viene muy pronto y Dios, hermanos, nos va a llamar a cuentas sobre su palabra. No nos va a llamar a cuentas lo que nos aprendimos en el mundo. Lo que el mundo enseña es contrario a la palabra de Dios. Nos va a llamar a cuentas a lo que está escrito, ¿verdad? Ahora, pues la situación es la que es. Tampoco estoy diciendo, no me malentiendan, si tú eres una mujer que tienes un trabajo secular y eres supervisora o tienes un puesto alto, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, no. Yo no estoy hablando del mundo secular. Si lo tienes, pues gloria a Dios, es un buen trabajo, no lo vayas a dejar. Pero lo que estoy diciendo es que cuando se trata de la iglesia de Dios,
cuando se trata de las cosas de Dios, este es el orden que debemos de seguir, ¿verdad? Es el orden que debemos de seguir. Conclusión. Aunque el mundo esté en desorden, Dios espera que sus hijos lean y obedezcan su palabra. La obediencia trae bendición, mas la desobediencia crea confusión y crea contienda. Dos cosas. No se trata de nosotros, ni de los hombres, ni de las mujeres. Se trata de Dios. Debemos de buscar en todo lo que hacemos, en la iglesia y en el mundo secular, de traerle gloria a Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Debemos de tomar la palabra de Dios muy en serio, porque son principios eternos. Son principios que aún son vigentes ahora y no es nada anticuado. Las costumbres tal vez son anticuadas, pero cuando se trata del orden, de los oficios y la función que Dios estableció, eso sigue aún vigente. Padre, te damos muchas gracias este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en todas las cosas. Señor, ayúdanos. Somos débiles. A veces nos sentimos cansados, sentimos que no podemos, no queremos. Pero te pido que nos ayudes para tomar tu palabra en serio, Señor. Que reflejemos el traerte gloria en todas las cosas, incluyendo la manera que vestimos, la manera que nos comportamos, en la iglesia y fuera de la iglesia. Que seamos personas, Señor, que te traemos honra y gloria a ti en todas las cosas. Te lo pido todo en nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua Mashiach. Amén. Jesús es bien. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga tu misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que les bendiga a todos, tengan una semana gloriosa. Shabbat shalom. Shalom, shalom.